Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar. Pónganse en las manos de Dios y dígale que ministre su vida. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor mi Dios, abrimos nuestro corazón para ti, para que pongas tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanitos que ya están listos. Háblales a sus vidas, a sus corazones. Y Señor mi Dios, hoy nútrelos con tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque eres muy bueno, Padre. Porque, Señor, hasta el día de hoy nos has sostenido. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, que la guianza de tu Espíritu Santo esté en este momento fluyendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 20 desde el verso 27. El título de esta transmisión es Dios de vivos. Y dice así la palabra de Dios. Lucas 20:27. Se acercaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, y le preguntaron. Muy bien, hermanitos, conforme a esta palabra, ahora habla de un grupo llamado saduceos. Los saduceos eran opuestos a los fariseos. Y hermanitos amados, algunos consideran que hasta los sacerdotes levíticos, los que provienen de la tribu de Leví, eran de este grupo de saduceos. Dice aquí la palabra de Dios que ellos niegan que haya resurrección. En otras palabras, los saduceos era un grupo, claro, religioso, pero con diferente doctrina. No tenían la misma doctrina que los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, en los ángeles, creían en la vida después de esta, y hermanitos, los saduceos no. Y como podemos ver, hermanitos, también este grupo estaba opuesto al Señor Jesús. Eran contrincantes de los fariseos, pero también no recibieron al Señor Jesús. Y de igual manera lo provocaban, le hacían preguntas, no por querer aprender, no con sinceridad, sino simplemente para checarlo o encontrar algo en lo que él contradijera. Pero hermanos amados, este grupo también se acerca y le dice de esta manera, el 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Muy bien, esta pregunta pues es más que maliciosa, porque ellos hablan acerca de esta referencia en la ley. Una ley, hermanitos, exclusiva para Israel. Pero ¿cómo iban a hacer una pregunta de esta clase si ni siquiera ellos creen en la resurrección? Y hermanitos, antes de continuar, lo voy a llevar a esa cita de referencia. Deuteronomio capítulo 25. Y ahí viene esta ley, hermanos amados. En esta ley, claro que hay un propósito. Esto es algo, hermanitos, para Israel importante, porque para ellos es muy importante de dónde procedían, su árbol genealógico, de qué tribu, de qué descendencia. Y hermanitos amados, también era algo muy lamentable si se perdía el nombre o la descendencia de alguien por morir y no dejar hijos. Bueno, le leo Deuteronomio 25,
también 5 dice: si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y, restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y a partir del verso 7, hermanitos, se habla de la sentencia si este hermano se negara. Muy bien, si el hermano, el esposo, moría sin hijos, con hijos es diferente, pero sin hijos, entonces el hermano tenía que allegarse a su cuñada, y ese hijo no iba a ser de él, sino del difunto. Iba a llevar su nombre para que siguiera su línea y no fuera borrado ese nombre de Israel. Leímos en el verso 6. Era una ley, hermanos amados. El principio, cuando el Señor, hermanitos, estableció al hombre, Adán, en la tierra, le dio una instrucción. Le dijo: fructificad, multiplicaos, henchid la tierra. O sea, hermanitos, que llenara la tierra y la sojuzgara, dice la palabra. O sea, el propósito de Dios para el hombre era que se multiplicara su especie, su género, llenar la tierra de humanos, en otras palabras. Lo mismo pasó, hermanitos, cuando ya ocurrió el diluvio. La misma instrucción se le dio a Noé, a sus hijos, que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Esto, hermanitos amados, para que la humanidad una vez más se multiplicara, se expandiera en toda la tierra. Y esto, hermanos amados, bueno, hoy entendemos que sí era necesario que los hijos de Dios se multiplicaran. Y bueno, aconteció, hermanitos, hoy en día han cambiado muchas cosas, muchos conceptos, porque hasta hijos de Dios ya piensan diferente. Piensan diferente porque hoy en día, hermanitos, la condición en la vida, en la tierra, es muy difícil. Y bueno, si se habla secularmente de la explosión demográfica, con más razón muchos ya no pretenden, hermanitos, llenar la tierra, sino por el contrario. Y bueno, Dios también le dijo a este Noé en Génesis 9:7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, para el Señor era prioritario que se multiplicara la especie humana que Él mismo creó. De ahí esa ley, hermanitos, de ahí el origen de esa ley a la que hicieron referencia estos hombres llamados saduceos. Muy bien, regresamos a Lucas capítulo 20 para ver, hermanitos, la continuación. Esa pregunta que se le hizo al Señor Jesús, bueno, con un fundamento, pero sin embargo ellos no creían en la resurrección y era una pregunta provocativa. Y dice la palabra de Dios, versículo 28, Lucas 20:28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendientes. Finalmente murió también la mujer. Y, hermanitos, sigue esta pregunta maliciosa de parte de ellos. 33.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ellos, hermanitos, consideraban que le estaban haciendo una pregunta difícil al Señor Jesús. Una pregunta malintencionada, pues ellos mismos no creían en la resurrección. Pero vemos, hermanitos, ¿qué dice a continuación? El 34. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, hermanitos, todo humano en esta vida se casa, se da en casamiento. 35. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, la otra época, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muy bien, hermanitos, para ver esta explicación también se le tiene que mencionar que el Señor Jesús habló, predicó, profetizó también de la vida eterna. Y en Juan dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él mismo es la resurrección. Y claro que él creía en la resurrección y les aclaraba estos detalles: que en la resurrección nadie se casa y nadie se da en casamiento, nadie. Bueno, hermanos amados, y él menciona que serán de esta manera. 36. Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Estos detalles son muy importantes, hermanitos, y si usted espiritualmente lo discierne, esto habla más allá de la esencia del hombre, del propósito por el cual Dios hizo al hombre, nos hizo a nosotros y nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, hermanitos, ya no pueden morir. Después de resucitar, ya no hay muerte, hermanitos. Al igual que el Señor Jesús, Él resucitó de los muertos y nada le pueden hacer que le cause la muerte. Por eso, hermanitos, en una parte de Apocalipsis se menciona: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Los ejércitos reunidos por el diablo, hermanitos, el anticristo y el falso profeta, hermanos amados, pelearán contra el que monta el caballo, o sea, el caballo blanco, segunda venida de Cristo. Pero nada le pueden hacer. El enemigo mantendrá a los ejércitos y a los reinos engañados con la mentira de que sí podrán parar al Señor Jesús, que sí podrán vencerle. Incluso, hermanitos, esa mentira hoy se mueve. Por ejemplo, los que sirven directamente al diablo se llaman satanistas. Ellos fueron engañados, han sido engañados. A los satanistas se les enseña que pueden contra un cristiano, que pueden contra la iglesia, que pueden, hermanitos, hacer daño, y resulta que no. Hasta se les enseña que el enemigo venció. Todo ello es mentira, procedente del padre de la mentira, que es el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Hermanos amados, ellos piensan que van a poder. Es imposible, hermanitos, porque nuestro Señor jamás ha sido vencido. Jamás. Bueno, entonces el detalle es que cuando alguien resucita, ya jamás puede volver a morir. Por eso dice el 36, porque ya no pueden morir, pues son iguales a ángeles. Hermanitos amados, los ángeles, aunque para nuestro entendimiento a la hora de ver la escritura, se definen en el género masculino. Y hasta hemos visto 2 casos que se les da nombre masculino. Por ejemplo, Miguel y Gabriel.
que son nombres de ángeles registrados en la palabra de Dios. Y no se les conoce como ángelas, sino con género masculino. Bueno, cuando uno sea igual a los ángeles, hermanos amados, no habrá ese tipo de diferencias. O sea, como para poder hacer, hermanitos, matrimonios en el cielo con un ángel o una ángela. No, mis hermanitos, ya no se pueden casar. Dice desde el 35, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, ya no lo necesitan. O sea, hermanitos, por eso dice, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles no mueren y los ángeles no tienen necesidad de procrear ni de reproducirse. Por eso ya no hay bodas, ya no hay casamientos en el cielo. Y dice, hermanos amados, que así seremos nosotros como ángeles. Y de aquí, hermanitos, se han soltado muchas preguntas, cuestionamientos y especulaciones. Una de esas preguntas que se han hecho muchos es si allá, ya resucitados incluso, no solamente en el cielo, cuando un cristiano muere y su espíritu y alma van al cielo y el cuerpo queda aquí, no solamente de esa manera, sino ya resucitado, porque cuando el Señor haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, algunos piensan y se preguntan, cuando ya estén allá en el cielo, o ya estemos, ¿nos reconoceremos? ¿Se acordará uno? ¿Tendrá memoria? Este es mi familiar, este que veo aquí, este era mi esposo, este era mi esposa, este era mi hijo, este era mi papá, cuando estábamos en la tierra. ¿Habrá esa clase de memoria? O al igual, hermanitos, la memoria triste, en decir, no está conmigo mi hijo, se quedó a la gran tribulación y se perdió. No está conmigo mi hija, mi padre, mi esposo, mi esposa, mi madre, porque no creyeron en el Señor Jesús. Y hermanitos, siendo que dice la palabra en Apocalipsis, y enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Bueno, hermanos amados, no habrá memoria de tristeza, o sea, recuerdos que causen tristeza, porque va a haber puro gozo, pura alegría, pura paz, puro reposo. Entonces, hermanitos, bueno, eso responde en parte a esa pregunta, si se conocerán. Si se conocerán es porque hay una memoria de antes, pero si ya no va a haber tristeza ni dolor, entonces ya no hay memoria de las cosas que pasaron en la tierra. Aunque bueno, no hay nada imposible para Dios. Encontramos el otro lado, o el otro argumento, el contraargumento, de que sí se conocerán, pero que Dios es tan poderoso que actualmente, hermanitos, un ejemplo, en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay diferentes tipos de neuronas y hay áreas de nuestra mente, el área que hace funcionar y mover el cuerpo, el área de la memoria, el área de las decisiones, varias áreas, hermanitos, hablando físicamente en nuestro cerebro. Y bueno, puede estar el área de la tristeza. ¿Y qué pasaría si el Señor quita esa zona o esa parte o la bloquea? Ya no habría tristeza. Y bueno, ya resucitados con un cuerpo incorruptible y glorificado, para el Señor no hay nada imposible. Puede quitar esa parte y ya no habrá más tristeza. Aunque posiblemente memoria sí, pero sin dolor, sin tristeza. En sí, no hay nada imposible para Dios. Si se conocen allá, muy bien,
pero no habrá dolor, porque así lo dice su palabra. No va a haber ni llanto ni tristeza, no va a haber lágrimas. Enjugará Dios las lágrimas de ellos. Bueno, haya memoria o no, pero el Señor va a cumplir su palabra. Ya no va a haber tristeza, llanto ni dolor. Muy bien, ahora, hermanos amados, dice la palabra de Dios en el 37. Estamos en Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta respuesta, hermanitos, se le puede conocer como una respuesta teológica. O sea, que solamente con Dios, hermanos amados, se podrá entender, porque son cuestiones espirituales y, claro que sí, verdaderas, reales. O sea, dice la palabra que Moisés nombró o llamó al Señor y llamaba de esta manera: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y hermanitos, cuando se refería a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos ya habían muerto, incluso siglos antes. Ya habían muerto. ¿Y cómo se le da el título de Dios de Abraham a Dios, Dios de Isaac, Dios de Jacob, siendo que ellos estaban muertos? Y por eso la respuesta a continuación, 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, de entender, Abraham, Isaac y Jacob, aunque murieron aquí, pero están en la otra vida, y para Dios todos viven. Y cuando dice, hermanitos, todos viven, también incluye a los que están en el infierno. No han muerto completamente, porque de ahí van a pasar al lago de fuego que está en alguna parte del universo. Entonces, hermanitos, Dios no es Dios de los muertos, no es Dios de los que ya no están. Bueno, de esa manera viéndolo, sino que para Dios ellos siguen vivos, aunque en su alma y su espíritu sí, y en su cuerpo, pues el cuerpo está sepultado. Realmente es Dios de vivos. También nosotros, Él es nuestro Dios, no es Dios de muertos. O sea, hermanos amados, los que consideran que los muertos dejan de pensar, de sentir, de entender, de tener conciencia, también, hermanitos, están equivocados. Sí hay conciencia después de que uno muere en esta tierra. Dichos errores, hermanitos, o también herejías o errores doctrinales, surgen de algunos pasajes, solamente son algunos, hermanitos amados, que dan a entender que el espíritu vuelve a Dios cuando alguien muere. Y, hermanos amados, piensan que están en un sueño profundo, dormidos, porque hay citas que hablan, hermanitos, acerca de los que duermen. Y bueno, dicen, si están dormidos, están inconscientes. No, mis hermanitos, están conscientes. Ahora, cuando el Señor Jesús fue a la casa de Jairo para resucitarle a su hijita que tenía 12 años de edad, el Señor Jesús usaba esas palabras, esos términos, y ambos los usaba, porque le informaron en el camino a este Jairo: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús le dijo: no ha muerto, sino que duerme. Y, hermanos amados, cuando ya estaban con la niña, la levantó, la resucitó, y bueno, sí había muerto, pero para el Señor usaba también esa palabra, ese término sueño, dormir, que equivale también a estaba muerta esa niña. Sí murió en realidad,
y la resucitó. Pero es en sentido figurado, hermanitos, cuando se dice que alguien durmió. O por ejemplo, acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, que el apóstol Pablo no quería que ignoraran acerca de los que duermen. Y en sí, hermanitos, también les llama los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, se dice que duermen, pero también se les llama muertos en Cristo. O sea, murieron conociendo a Cristo, siéndole fiel a Cristo, y van a resucitar. Muy bien. Y hermanitos, esta es la verdad. El hombre también, como dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermanitos, también viene la resurrección. Aparte del juicio, aparte de morir, viene la resurrección. Aclara también el Señor Jesús, como el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que tienen que despertar, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Unos para vida y otros para condenación, decía el Señor Jesús. Hay entonces, existe la resurrección. Sí existe, hermanitos, y nosotros la vamos a ver también. Muchos que ya murieron van a resucitar, y los que hayamos quedado, ya que dice también el apóstol Pablo, os digo un misterio, dice, todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a los que quedamos en este tiempo para el arrebatamiento. También seremos transformados. Y claro, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así que, hermanitos, nuestro Dios no es un Dios de los que se consideran muertos. Allá, hermanitos, tanto en el seno de Abraham en la antigüedad o tanto en el cielo. No, porque dice la palabra que para Él todos viven, todos están vivos. Entonces es un Dios de vivos y no Dios de muertos. Es nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y por Él tenemos vida eterna. Así que, hermanitos, alabe al Dios de los vivos, exáltele. Por eso usamos constantemente esas frases bíblicas como vive Jehová o como Jesucristo vive. Jesús está vivo. Y hermanos amados, porque es verdad, nuestro Dios vive y reina. Así que, hermanos amados, alabamos a nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, bendito es tu nombre. Eres Dios de vivos, no de muertos. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Y nadie que crea en ti quedará muerto. No, Señor, todo aquel que confiese tu nombre, todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Y dice tu palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor Jesús. Tú eres resurrección y vida. Te alabamos, te reconocemos, te adoramos, Señor Jesús, Hijo de Dios. Bendito es tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. Dios les guarde. Usted sabe que estamos en fechas donde se ha soltado la maldad, pero mayor es el Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que el Señor lo guarde en este hermoso día, amados hermanos. Amén.